Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Los cambios intempestivos procedentes de la globalización de las economías en los mercados requieren que las habilidades gerenciales tengan un papel preponderante en la sobrevivencia de estas y de las empresas. De allí que, en la medida en que el mundo de los negocios se transforma, se hace necesario el cambio en la estructura mental de quienes dirigen las organizaciones. En el ambiente del mundo organizacional, la labor de un gerente es fundamental, teniendo en cuenta que es el llamado a planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para mantener una correcta gestión de la organización, por lo que requiere de habilidades específicas para desempeñar los deberes y las actividades inherentes a su cargo. Las habilidades gerenciales son aquellas que permiten que se gestione de manera óptima una empresa u organización. Son muy valoradas en aquellos cargos en los que se necesita llevar a cabo acciones de liderazgo y coordinación. Habilidades gerenciales, nuestro tema de hoy en Red Empresarial. Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, talento humano con responsabilidad social. Como vieron en nuestra nota introductoria, hoy estaremos hablando de habilidades gerenciales que se pueden aplicar no solo en la vida empresarial, sino también en la vida personal. Para abordar este tema nos acompaña la profesora Mónica García Solarte, titular del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, integrante del Grupo de Investigación de Humanismo y Gestión, categorizada como investigadora senior en la convocatoria de MinCiencias 2018. Es la responsable de cursos de liderazgo, gestión de talento humano y fundamentos de responsabilidad social empresarial en los programas de pregrado y en habilidades gerenciales en programas de posgrado de la Universidad del Valle. En investigación ha liderado varios proyectos relacionados con el estudio del ser humano dentro de la organización y su aporte al desarrollo de estas. Es autora de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales de gestión humana, cultura, clima, cambio organizacional, entre otros. Profesora Mónica, bienvenida a Red Empresarial. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesora Mónica, entremos en materia. ¿Cómo podemos dividir y cuáles son los tipos de habilidades gerenciales que podemos encontrar? Bueno, si nosotros nos vamos a las teorías, pues entonces encontramos como pionero a Robert Katz, que planteaba que los seres humanos teníamos tres tipos de habilidades: habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanas, y que se iban a ir desarrollando en la medida en que íbamos creciendo en el proceso empresarial. Hoy en día tenemos también otros autores que nos pueden plantear que tenemos habilidades funcionales de acuerdo a la administración, planear, dirigir, controlar y ejecutar, y habilidades comportamentales como el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la comunicación, que se vuelven fundamentales. Y otros autores también nos lo pueden decir, que hay habilidades que están hacia uno mismo como ser humano, habilidades hacia los otros dentro de las organizaciones y habilidades orientadas hacia las actividades dentro del desarrollo administrativo. Sí, es decir, hay habilidades que nacen con nosotros, pero otras que podemos adquirir en la academia. Total. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con habilidades y capacidades que vamos a ir desarrollando y desenvolviéndonos de acuerdo al contexto en el que vamos creciendo, y que también se pueden potencializar con los estudios y con el conocimiento. Por lo tanto, es una combinatoria entre lo que somos nosotros como seres humanos y nuestros conocimientos y lo que vamos aprendiendo. Sí, entendiéndolo de esta forma, profesora, ¿cuáles son las habilidades más representativas en el mundo gerencial? Bueno, yo creo que hay tres que yo pondría así como importantes en el mundo gerencial. La primera, el liderazgo, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de influir en los demás, pero también viendo la capacidad que tienen los otros de influir en nosotros mismos. La segunda, la comunicación. Yo creo que muchas veces fallamos es porque no sabemos comunicarnos, y a veces no entendemos que la comunicación es un proceso que nos permite poner en común el significado de lo que estamos haciendo.
Y el tercer elemento, que no es menos importante hoy, es el proceso de toma de decisiones, porque cada vez el contexto nos permite tomar decisiones con mayor información, pero también se vuelve un proceso más complejo. Entonces, podría mencionar esas tres por ponerte un top, pero pues existen muchas otras. Bueno, profesora Mónica, ya conociendo las principales habilidades gerenciales dentro de todo su conocimiento e investigación, ¿cuáles son las habilidades gerenciales que son innatas o se hacen y se fortalecen con la formación universitaria? Bueno, cuando uno entra a una formación universitaria, yo creo que la principal capacidad que uno puede desarrollar es el conocimiento de uno mismo. Y a través del conocimiento de otros temas, ver cómo ese conocimiento se puede interiorizar y ejecutar en el quehacer, de lo que uno hace en el contexto. Entonces creo que lo más importante cuando uno entra a un proceso de aprendizaje es entender cómo ese aprendizaje incide en mí primero para yo poder incidir en el contexto y en los otros que tengo alrededor. Sí, el conocimiento de uno mismo, profesora, para saber cómo reaccionar ante las situaciones que se presentan dentro de la empresa. Total, además el conocimiento de uno mismo para poder entender también cómo me comporto yo frente a los demás, cómo reacciono yo en cada una de las situaciones y de esa manera poder identificar cuáles son mis habilidades y mis capacidades en cada sector. Es probable que yo sea administradora de profesión o ingeniera industrial, pero no me voy a desenvolver de la misma manera en todos los sectores ni en todas las empresas. Entonces, cuando yo aprendo a conocer mis capacidades, aprendo a potencializar el conocimiento que he adquirido. Usted hablaba, profesora, ahora del liderazgo. ¿Cuál es el papel o el perfil de un buen líder? ¿El líder es el que consulta o el que toma decisiones uno solo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que te voy a tener que responder que depende. Depende de la situación a la que se enfrenta. Porque hay situaciones en las que un líder tiene que tomar las decisiones, pero hay otros momentos en que el líder es probable que necesite consultar para tomar las decisiones. Y cuando tú estudias liderazgo y estudias las teorías del liderazgo, ves la importancia del desarrollo de esas teorías de acuerdo al contexto y a las situaciones, y de ahí se desprenden los distintos estilos. Entonces mucha gente dice, es que yo tengo un estilo único y soy autocrático o soy democrático, pero es muy probable que tú en realidad utilices todos los estilos del liderazgo, solo que va a depender de la situación a la que te enfrentes, del grupo con el que estés y el contexto en el que desarrollas cada una de esas decisiones. Ahí es donde yo te digo que es importante aprender a ser consciente de si yo identifico esa teoría, conozco esa teoría y aprendo a hacer un análisis distinto del contexto, entonces puedo aplicar la teoría de acuerdo a la situación a la que estoy. Ya continuamos hablando, profesora Mónica, de todas las habilidades gerenciales y las recomendaciones que usted nos puede dar aquí en Red Empresarial. Vamos a conocer información importante de nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Con el propósito de formar con una visión crítica y analítica quienes van a contribuir a mejorar la capacidad de gestión del Estado, no solo en Colombia, sino en el contexto internacional, la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle dio inicio al programa académico de pregrado en Administración Pública. El programa busca fundamentalmente tres acciones. La primera, renovar las prácticas administrativas en el suroccidente colombiano a través de la formación de profesionales que ayuden y que contribuyan en ese propósito de renovación de esas prácticas administrativas. El segundo, generar toda una serie de reflexiones e investigaciones sobre la administración pública situadas en el suroccidente colombiano. Y el tercero tiene que ver con generar una formación académica de carácter integral en el estudiantado. El administrador público de Univalle será un profesional competente en el saber y en el quehacer de la administración pública, con formación ética, crítica, analítica y propositiva. El pregrado en Administración Pública, que tiene una duración de 8 semestres, cuenta con 2 jornadas presenciales, diurna y nocturna. Este programa puede aportar en la generación de nuevas políticas públicas para el departamento, en una administración pública volcada a la transparencia, a la equidad, a la justicia social. Este es un programa que puede orientarse también a una formación ética y humanística, como lo había planteado, y es un programa que puede contribuir a generar procesos de investigación en el campo de la administración pública.
Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio, puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. En Colombia, la creación de entidades de naturaleza civil sin ánimo de lucro presenta un gran dinamismo. Constitucionalmente se ha revestido de importancia la existencia de este tipo de organizaciones en cuanto conforman un sector que actúa como un aliado estratégico del Estado para el cumplimiento de las finalidades de interés general y de servicio a la comunidad. Es por eso que el libro Régimen Tributario Especial, escrito por el profesor Edilberto Montaño Orozco, analiza los diferentes tratamientos que el sistema tributario colombiano le da a las entidades de naturaleza civil sin ánimo de lucro y cómo dichos tratamientos especiales le permite a las organizaciones obtener beneficios tributarios a la hora de declarar el impuesto sobre la renta. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, hoy hablando de las habilidades gerenciales con la profesora Mónica García Solarte. Profesora, ¿cómo se ha tenido que adaptar las habilidades gerenciales en el contexto actual del COVID-19? Bueno, yo creo que es importante entender que las habilidades gerenciales son habilidades blandas que se dan dentro de las relaciones interpersonales, o sea, entre seres humanos. Sí. Y el COVID pues nos lleva a un proceso como de aislamiento. Entonces las empresas empiezan a enfrentar un reto que es aprender a liderar a través de la red o a través de tecnología y elementos virtuales, y hace que las personas tengamos que desarrollar nuestro estilo de liderazgo de manera distinta a cuando estamos enfrente o a los procesos de comunicación o a los procesos de motivación o de toma de decisiones. Entonces nos llevan a trabajos híbridos, a teletrabajo, a trabajo en casa, que implica que los gerentes desarrollen otras capacidades para mantener conectados a su gente a través de la tecnología con el desempeño de su organización. Sí, definitivamente el COVID-19 nos cambió a todos, profesora. Y yo creo que también los gerentes han tenido que mirar cómo se adaptan a ese tema de la cuarta generación o el Internet de las cosas. Total, actualmente estamos en la cuarta generación o el Internet de las cosas, como tú lo denominas, y eso lleva a que dentro de las organizaciones también haya muchos elementos de inteligencia artificial o de Big Data, como se denomina. Entonces hace que los gerentes también tengan que aprender a generar competencias que hoy se denominan competencias digitales, y es el conocimiento de cómo toda la tecnología aporta y ayuda al desarrollo de las organizaciones y al cumplimiento de los objetivos de la misma, y el proceso de adaptación no solamente de ellos como gerentes, sino de su equipo para poder adaptarse a dichas tecnologías. Y de pronto cambiar el chip de cómo se maneja el personal, porque mucha gente está trabajando ahora desde casa y hay que confiar en el trabajo de ellos desde casa. Total, pero además también se usa la tecnología para poder hacer como el monitoreo. Ajá. Y pues digamos a la gente en casa también le ha tocado como combinar tareas, ¿cierto? Las tareas de casa más las tareas de su organización y hacer como ese equilibrio. Entonces los gerentes tienen que entender que las situaciones son distintas, que nos toca adaptarnos a ellas y poder identificar cuál es la mejor manera para que todos cumplamos el objetivo de manera conjunta. Sí, estamos hablando en estos momentos del contexto actual y cómo puede actuar un gerente o tener sus habilidades en pro de las empresas. Pero ¿cuál es ese aprendizaje continuo que debe estar haciendo para estar al tanto del mundo gerencial? Bueno, yo creo que primero tiene que estar leyendo el contexto, o sea, todas las situaciones que están pasando a su alrededor, y hoy cada vez más el entorno es mucho más volátil y más
adverso, o sea, no tan claro para poder manejarlo. Segundo, es trabajar más en los seres humanos, o sea, entender que los seres humanos que componemos las organizaciones, pues estamos dentro de ese contexto y también nos afecta ese entorno e incide en nuestro comportamiento y en la forma en que actuamos y nos desarrollamos dentro de las organizaciones. Y tercero y no menos importante, es seguir trabajando en él mismo como ser humano, para poder que el proceso de adaptación pues vaya acorde, no solamente acorde al contexto, acorde a las generaciones. Hoy hablamos de equipos multigeneracionales, donde tú tienes gente de la generación X hasta la generación Z ya llegando a las organizaciones con formas de ver la vida y el mundo de manera muy distinta. Entonces a veces nos quedamos con los gerentes en que dicen, los chicos de ahora no son leales, no son tal. Sí, pero es que es lo que te va a llegar a la organización. Y los chicos llegan a chocar con los gerentes porque tienen otra forma de ver el mundo y otra mentalidad. Entonces también es un proceso de adaptación constante de uno hacia todas las generaciones y hacia lo que está pasando en el mundo. A propósito de ese tema, profesora, ¿cuál es el consejo que le podríamos dar a los gerentes o a los nuevos gerentes en ese tema del manejo de personal? Entendiendo de que todos nosotros somos llenos de sentimientos y que ahora que se habla de las generaciones, hay una generación de cristal que uno dice no acepta un regaño, no acepta una sugerencia, o esa generación que dice no me siento bien aquí y me voy, y se pierde el capital humano. Bueno, yo creo que un buen gerente tiene que trabajar para que quien esté con él en el instante dé lo mejor de sí, así, porque todos somos volátiles, todos podemos estar hoy y no estar mañana. Entonces yo creo que siempre tiene que buscar cómo dar lo mejor. Cuando yo les enseño habilidades gerenciales, la gente piensa que uno tiene que hacer un checklist, ¿cierto? Me leo esto, me leí esto y ya. Y ya soy un gerente. Soy gerente y tengo habilidad gerencial. No, es un proceso más de el aprendizaje diario y constante con las personas que están a tu alrededor. Es entender que somos seres humanos, que somos distintos, que pensamos distinto, que actuamos de manera diferente, pero siempre si tenemos claro el objetivo, vamos a trabajar en pro de ese objetivo. Entonces la invitación es más a tener un proceso de comunicación más abierto con la gente y entender que somos seres humanos que sentimos, que tenemos emociones distintas y que de alguna manera podemos potencializar nuestro quehacer para cumplir el objetivo al que nos hemos propuesto todos. Gracias, profesora Mónica. Continuamos hablando entonces nosotros de las habilidades gerenciales y esos consejos que nos está entregando la profesora para poder potenciar nuestra profesión. Nosotros vamos a un mensaje importante de nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Para dar impulso a la industria turística, uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle dio inicio al nuevo programa de Administración Turística. El programa de Administración Turística de la Universidad del Valle, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración, surge a partir de la identificación de una serie de necesidades del sector turístico, ocasionadas por un alto incremento en los flujos turísticos entre países, es decir, lo que conocemos como el turismo internacional, también por los mayores flujos turísticos entre regiones y a nivel nacional y local. El incremento del turismo regional, nacional y mundial abre un enorme abanico de oportunidades laborales. Es por ello que la Universidad del Valle le apuesta a este programa como eje fundamental de desarrollo. Estos antecedentes y las realidades socioeconómicas, sumado a los variados recursos y a los bienes de uso turístico, a la ubicación geográfica, a la necesidad de personal calificado en el turismo, visualizaron pues la oportunidad para implementar en la Facultad de Ciencias de la Administración un programa académico acorde con esos desarrollos turísticos regionales. El programa de Administración Turística busca formar profesionales íntegros con saberes y capacidades analíticas y críticas que les permitan actuar de manera ética frente a las diversas situaciones que puedan presentarse en el contexto profesional de la industria turística. Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración.
Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la Academia al Servicio de la Comunidad. En este diálogo con la profesora de la Universidad del Valle, Mónica García Solarte, hablando de las habilidades gerenciales. Profesora Mónica, ¿cuáles son las tendencias o las habilidades que las empresas están buscando en la actualidad? Bueno, yo creo que hoy en día la principal tendencia es tener competencias digitales. Y en esas competencias digitales, dentro de las habilidades, están los procesos de comunicación, el proceso del liderazgo a través de la red y el manejo de equipos a través de red, porque se vuelven virtuales muchos de los equipos y de los desarrollos que se tienen que hacer. Pero adicional de eso es el manejo de las relaciones interpersonales, porque ahora no lo vas a hacer como se denominaba antes, face to face, sino que te toca hacerlo a través de pantallas, con distancia, a veces distancia hasta cultural, porque ya muchas organizaciones han aprovechado lo que se ha aprendido con la pandemia también, y entonces empiezan a ver que pueden armar equipos en distintas partes del mundo. Entonces creo que la principal tendencia es aprender a reconocer cómo manejo esas habilidades a través del mundo virtual. Sí, es decir, la tendencia laboral ahora es ser mixta y virtual, no presencial, totalmente. Total, hay mucho híbrido y puede ser totalmente virtual. Muchas empresas dijeron, creo que es mejor seguir trabajando como nos tocó trabajar en... Mucho ahorro para la empresa en energía, servicios públicos. Total. Calidad de vida también para el trabajador. Y para la gente, sí, tiene como sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas como toda situación, pero entonces aprovechar lo que puede ser positivo. Por eso se maneja mucho el híbrido, porque a veces también la relación, el contacto personal, pues también es importante. Profesora, ¿qué consejo le podemos dar a los gerentes o futuros gerentes para poder sostener el talento humano, que no haya fuga de cerebros dentro de una empresa? Yo creo que es muy importante conocer tu gente, o sea, aprender cuáles son las necesidades de tu gente y las expectativas de tu gente. Porque muchas veces la gente sale porque la empresa no cumple la expectativa o porque no tiene la suficiente motivación para quedarse. También tenemos que ser honestos. Tal vez la gente tiene expectativa muy alta y mi empresa no puede dársela, entonces también es ser honesto y decir hasta dónde yo puedo brindar y hasta dónde no puedo brindar en un momento determinado. Es conocerlos. Profesora Mónica, hemos hablado durante lo largo del programa de habilidades gerenciales, pero para las empresas, pero en nuestro hogar también hay que gerenciarlo. ¿Cómo aplicar todos estos conocimientos a la vida familiar? Pues yo creo que primero hay que aplicarlo a la vida personal. Sí. Cuando uno aplica las habilidades como el liderazgo, como la comunicación, como el conocimiento de uno mismo a uno, lo puede luego llevar a cabo a su casa, a su hogar, a las relaciones con los amigos, a las relaciones que son como lo que nosotros denominamos informales y luego las puedes llevar a la organización. Pero yo quisiera insistir que es fundamental el conocimiento de uno. Porque cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa y entras en conflicto con tus hijos, entonces tu hijo hizo algo que a ti no te gustó, es probable que él ni siquiera se haya dado cuenta que lo que está haciendo te está molestando. Entonces el conflicto arranca conmigo, no con él. Yo lo vuelvo con él es cuando yo voy y lo corrijo y la manera en que lo corrijo. Entonces es una manera de aprender a entender cómo me comporto con los demás y cómo lo que hacen los demás también me molesta a mí, porque puede que lo que él esté haciendo no sea tan grave, sino que solamente es a mí a quien no le gusta. Entonces es un proceso más de conocimiento para poder entender mi relación con los demás. Pero hablando de habilidades gerenciales dentro del hogar, uno lo puede dividir en dos partes, es decir, habilidades para gerenciar mis hijos y mi familia, pero también habilidades para gerenciar la parte económica del hogar. Sí, claro, porque hace parte como de los recursos. O sea, un buen gerente que tenga habilidad tiene que gerenciar no solamente el personal, sino que tiene que gerenciar todos los recursos, ¿cierto? El económico, el tecnológico, el físico, la infraestructura, en fin. Entonces, en la parte económica es también, pues yo creo que allí todos tendríamos que aprender a tener conocimiento, porque yo creo que a veces nos falta conocimiento financiero. Economía familiar. Economía familiar. Y se vuelve supremamente importante. Entonces, aprender el sentido del ahorro, aprender el sentido de lo que es un gasto,
gasto, de lo que es una inversión, o sea, conceptualmente a qué nos lleva para poder aplicarlo en la vida diaria. Profesora Mónica, muchas gracias por estar en Red Empresarial, por llevarnos todo ese conocimiento para poder aprender habilidades gerenciales no solo para las empresas, sino para la familia. Muchas gracias a ti por la invitación. Así llegamos al final de una misión más de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Los esperamos dentro de 8 días. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.